Escuchamos acerca del Espíritu Santo, hemos oído diferentes cosas, la gente nos dice diferentes opiniones, de repente oímos cosas del Espíritu Santo. Unos conocemos un poco más, otros conocemos un poco menos, pero como este es un tema de discipulado, vamos a compartir acerca del Espíritu Santo de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a ir conociendo un poco más acerca de esta maravillosa persona. ¿Quién es? Como dije anteriormente, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, porque tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Son tres, los tres son un solo Dios. No es una cosa, no es una fuerza, algo extraño que existe por allí, que viene a nosotros. No, es la tercera persona de la Trinidad. De la misma forma que existe el Padre, de la misma forma que existe el Hijo, existe el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo podemos ver? Lo podemos ver esto manifestado en el bautismo de Jesús. Lo he mencionado en un video anterior, donde vemos a Jesús que se está bautizando. Se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y se ve descender en forma de paloma al Espíritu Santo. Y aquí tenemos a la Trinidad. Pero los tres, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, son personas. No nos dejemos engañar por algunos por ahí que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que es una luz, que es una cosa. No, no es una cosa ni es una luz, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, por lo tanto es importantísimo. Y ahora vamos a ver que de verdad tiene una importancia tremendísima. De la misma forma en que el Padre y el Hijo, también el Espíritu Santo. A veces no se conoce mucho acerca de él, pero hoy día vamos a compartir algo breve, porque la verdad es que hay mucho que decir acerca del Espíritu Santo, de esta maravillosa persona de la Trinidad. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, también se le llama Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué maravilloso es esto. Dice que es otro consolador. Eso significa que Jesús era un consolador y el Espíritu Santo es el otro consolador. Entonces nos dice que mora con nosotros, pero mora en nosotros. Significa que está dentro de nosotros. Y esto es lo más maravilloso de todo. No es algo afuera, no es una fuerza de afuera, sino que viene a ser parte de nosotros. Viene a vivir en nosotros. Vamos a ver que somos nosotros llamados también templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le puede ver desde el principio. No es solamente en el Nuevo Testamento que se le menciona, sino también en el Antiguo Testamento. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento se le conoce como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, entonces se le dan otros nombres. Por esa razón es que uno se puede confundir en esto. Dice en Génesis, que es la primera referencia que tenemos al Espíritu Santo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, allí cuando la tierra todavía estaba desordenada y vacía, todavía no se comenzaba a crear las flores, los árboles, los peces, los pájaros, todas esas cosas. Ya estaba allí el Espíritu Santo, porque Él ha existido desde siempre, igual que el Padre, igual que el Hijo. Los tres son un solo Dios, y ellos existen y coexisten juntos desde el principio. Ninguno es creado, existen desde el principio. Entonces, dicen Números también 11:25, esto es más o menos como actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, en el caso a Moisés,
y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos para que ayuden a Moisés. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu Santo, profetizaron y no cesaron. Esto pasaba antiguamente con el Espíritu Santo. No estaba en todas las personas, sino que venía sobre algunos y les ayudaba a hacer la labor. En este caso, estos 70 ancianos eran para ayudarle a Moisés a gobernar al pueblo, que era mucho pueblo, y entonces para ver los asuntos de cada uno era muy difícil porque de repente las personas querían vender algo que ellos tenían un pleito con algún vecino, con algún familiar, que querían resolver esta situación o la otra, y venían donde Moisés. Entonces Moisés era solo y el pueblo era mucho. Por eso Dios le quiso dar estos 70 ayudantes, que eran los ancianos de Israel, y dice que puso el Espíritu Santo también sobre él, porque al principio estaba solamente sobre Moisés. Y así era en la antigüedad el Espíritu Santo. No venía sobre todas las personas, sino que solamente sobre algunos. Los líderes que Dios escogía para hacer su obra, eso lo tenían. Tenemos, por ejemplo, a David, que cuando fue escogido para ser rey, él fue lleno del Espíritu Santo. Saúl, el rey anterior a David, también fue lleno del Espíritu Santo. Incluso Dios le cambió el corazón, pero él después tomó malas decisiones. Lo mismo, por ejemplo, cuando iban a ir a la guerra, en el libro de Jueces lo vemos, dice que el Espíritu Santo venía sobre la persona y llamaba al pueblo a la guerra, y Dios lo guiaba por medio de su Santo Espíritu para que tenga victoria en esa guerra. Le daba las estrategias adecuadas, porque las guerras las libraba Dios, no Israel solo, porque si hubiesen ido solo, no habrían ganado. Eran un pueblo chiquitito y ganaron ejércitos muchísimo más numerosos con poquita gente. No perdían un solo hombre. ¿Pero por qué? Porque era Dios que les guiaba, les daba la estrategia adecuada y les daba la victoria también. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo: guía, ayuda. Él es el mejor colaborador que alguien se pudiera imaginar, el Espíritu Santo. Y luego lo vemos en el Nuevo Testamento. Conocemos, la mayoría de nosotros conocemos este acontecimiento cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés sobre los 120 que estaban allí en el aposento alto reunidos. Dice que estaban todos unánimes, y mientras estaban allí dice que se les aparecieron lenguas partidas como de fuego sobre ellos, y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y cerca de ellos habían personas que habían venido, y cuando escucharon el estruendo que se oyó en la casa cuando bajó el Espíritu Santo sobre ellos, fueron a mirar por curiosidad. Y fueron ellos a mirar, y al llegar allí, ellos los escucharon, eran de diferentes naciones, los escucharon que alababan a Dios y hablaban en sus propios idiomas. Cada uno reconocía su idioma y lo escuchaba que alababan a Dios en sus propios idiomas. Esta fue la primera manifestación, digamos, de la venida del Espíritu Santo sobre su iglesia. Y aquí hay una diferencia. Aquí, en el Nuevo Testamento, después de la venida de Jesucristo, como lo veíamos en un comienzo, Jesús dijo que enviaría otro Consolador, pero esta vez ya no sería ese Consolador, el Espíritu Santo, solamente como veíamos anteriormente, para personas específicas, algún líder, alguna persona que iba a la cabeza de la nación, algún profeta en especial, alguien a quien Dios usaría de una forma especial. No, sino que el Espíritu Santo ahora vendría sobre todo el que creyera en Jesucristo. Esa fue la promesa, que estaría disponible para todo el que creyera en Jesucristo. El fin es uno solo. Lo mismo, de la misma forma en que comenté anteriormente, que el Espíritu Santo venía, por ejemplo, cuando Israel iba a la guerra, el Espíritu Santo venía sobre aquella persona que Dios había seleccionado para que vaya al frente, le daba las estrategias adecuadas, le daba la fuerza que necesitaba, le daba todo lo necesario y le daba la victoria en esa guerra. Aunque fuese el ejército muy grande, la lucha muy dura, y fuesen sus armas muy avanzadas, aún así Israel, siendo pequeño, con pocas armas, con poca fuerza, ganaba la guerra. De la misma forma, hoy día el Espíritu Santo viene a nosotros a ayudarnos para poder llegar un día a la vida eterna, a la patria celestial. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil estar en este mundo. Dice que tenemos una lucha que nos hace el enemigo,
constantemente para convencernos de que no vamos a ganar, que no vamos a llegar a la tierra prometida, convencernos de que nos alejemos de Dios, de que vayamos hacia el pecado, esa lucha constante también con nosotros mismos, que a veces no queremos obedecer a Dios, que a veces nos gustaría hacer otras cosas, que a veces nos gustaría vivir a nuestra pinta, no a la pinta de Dios, que a lo mejor sería la vida más fácil. Entonces esa constante lucha que nos quiere apartar de Dios, el Espíritu Santo, de la misma forma en que ayudaba a la gente en la guerra, nos ayuda hoy día en esa lucha que tenemos contra nosotros mismos y contra el enemigo o las personas que nos dicen, no, si para qué sirves a Dios, para qué crees. Y si bien es cierto, mientras estamos vivos, de pronto como que pareciera que da lo mismo, pero al momento de la muerte no da lo mismo, no da lo mismo. Llega la muerte y resulta que hay vida eterna y condenación eterna. Los que hicieron la voluntad de Dios van a ser felices por siempre, a vivir con Dios, a recibir recompensa de su esfuerzo, de su trabajo aquí, y los otros van a recibir condenación eterna. Y el gran problema, que si yo no creo que existe vida después de la muerte, el gran problema es que si esto es es una mentira, yo muero y no pasa nada. Pero si es verdad, ¿qué pasa? Que habré perdido mi alma. Habré perdido mi alma y me voy a ir a condenación eterna porque en vida no creí. Y no saco nada con llegar después a la condenación eterna, al infierno, a pedir misericordia, si tuve toda una vida para arrepentirme, para creer en Jesucristo y para recibir esta persona maravillosa que es el Espíritu Santo, que viene a vivir en nosotros, a ayudarnos en la batalla, a ayudarnos en la lucha que tenemos aquí mientras estamos vivos. Porque la lucha va a haber, la lucha va a estar siempre. Pero el maravilloso Espíritu Santo está para ayudarnos. Por eso Él viene a vivir en nosotros. Porque sin Él nosotros no podríamos ganar en esta lucha constante que tenemos. Ahora, otra cosa que hace esta maravillosa persona del Espíritu Santo es sellarnos. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, o sea, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, habiendo creído en Jesucristo, habiendo creído en Él en Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, es un sello. Es como en el campo también se acostumbra a los animalitos, para que vean que pertenecen a algún dueño, se les pone una marca. En una orejita se le puede poner alguna cosa, o simplemente en alguna parte del cuerpo, con un hierro candente, se les pone una marca, un sello. Lo mismo hace el Espíritu Santo con nosotros. Viene a vivir en nosotros y Él pone un sello sobre nosotros. Y ese sello, que no se ve a simple vista, está en nosotros. Y con eso somos reconocidos por Dios, por los ángeles y también por el enemigo como los hijos de Dios. Y aparte de todo eso, es la arra quiere decir una garantía para una herencia. Es como que nosotros esperamos una herencia que es la vida eterna. Dice el Señor que allá nos tienen una corona reservada, nos tienen vestiduras blancas. Y no solamente eso, sino que dice que Él nos va a recompensar por nuestra labor. Y después, cuando Él venga acá al mundo, porque aquí va a haber un cambio completamente de gobierno, y Dios va a derrotar todo al gobierno terrenal que va a haber en ese tiempo del anticristo, y va a venir con nosotros a gobernar, vamos a gobernar, dice la tierra. Pero no, por lo menos para mí personalmente, más maravilloso que cualquier cosa que Dios me pueda dar, que cualquier recompensa, que cualquier corona, que cualquier vestidura, pienso que lo más maravilloso de todo es estar en la presencia del Señor por una eternidad, es tenerlo allí cerca, más que cualquier otra cosa. Creo que eso es lo más hermoso que nosotros como seres humanos podemos disfrutar, su presencia. Lo demás pasa a ser todo secundario frente a Él.
el Espíritu Santo nos da la garantía de quiénes somos nosotros. Dice, por el cual clamamos, Abba Padre, por el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, Él nos hace sentir a nosotros que somos los hijos de Dios, que no somos ya lo que éramos, sino que ahora somos personas diferentes, que somos hijos de Dios. Y dice, si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Porque no es fácil hacer la voluntad de Dios. Se pasan muchas situaciones complicadas a veces, muchos conflictos, como dije anteriormente, se tiene lucha, se tienen muchas situaciones que hay que soportar. Muchas veces hay que renunciar a cosas que nosotros queremos, a personas, a oportunidades por causa de Dios. Pero dice que si padecemos juntamente como padeció Jesús, unos padecen más en este mundo que otros, dice que vamos a ser con Él también glorificados. ¿No sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo que decía hace un momento atrás. El Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros pasamos a ser el templo de Dios. Vamos a ver. En primera instancia, el pueblo de Israel tenía el arca del pacto, dicen, en una carpa. Ahí bajo una carpa, ahí estaba el arca del pacto y allí se manifestaba la presencia de Dios, en ese lugar. Luego Salomón construye el templo, un templo muy lindo, con muchas cosas hermosas, un gran templo, y allí, en ese templo se manifestaba la presencia de Dios. Luego ese templo fue destruido, fue invadido por los enemigos, y hubo un tiempo en que no hubo templo. Más adelante vemos que se reconstruye otra vez ese templo, no tan hermoso como el anterior, pero se reconstruye. Y así tenemos el tercer templo. Allí también se manifiesta la presencia de Dios. Primero en una carpa, después el primer templo, después el otro templo. Y ahora ya no hay un templo, digamos, hecho por personas para alabar a Dios, donde se manifieste la presencia de Dios. Ahora el templo somos nosotros. Cada uno de nosotros, el que creemos en el Señor, somos el templo de Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo vive en nosotros. O sea, hay dentro de nosotros, cuando nosotros creemos en Dios, viene a vivir en nosotros esta persona del Espíritu Santo que nos da fuerza para creer en Dios, nos ayuda en los momentos difíciles, nos consuela, nos da aliento, nos da ánimo, nos da fe en Dios y también nos guía. El Espíritu Santo también ora a través de nosotros. Dice que quien no sabe, es que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces nosotros pedimos y de repente no sabemos lo que pedimos, pero el Espíritu Santo sí dice que aún Él es el que ora a través de nosotros. Y en cuanto a la Escritura dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si teníamos alguna duda, aquí está la respuesta. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Él fue el que la hizo escribir a quienes escribieron la palabra de Dios. Por eso vemos que aunque están en un libro muy, muy grande, sin embargo, está todo relacionado. Está todo relacionado uno con otro. No hay gran diferencia, digamos, de que uno habla de un tema, el otro habla de otro tema, y el otro habla de un tema totalmente distinto. Por ejemplo, uno habla de estrella, el otro hable de roca, y el otro hable de peces, y así. No. Toda la Biblia trata del Mesías. En Génesis 3:15, en la primera profecía que nos habla de Jesucristo que vendría a salvarnos. Y luego sigue hablando y prometiendo de su venida, de lo que sería, lo que haría, y después nos habla de lo que Él hizo en su vida en el Nuevo Testamento, cómo Él vivió, cómo Él anduvo, y hasta el final en Apocalipsis
nos habla de cómo Jesucristo va a tomar el control del reino, de toda la tierra, y nos va a llevar a nosotros con Él, a los que hemos creído en Él. De eso se trata, de la victoria sobre el mal, de Jesucristo sobre el enemigo, que cuando llegue el momento, Él va a venir a gobernar acá 1000 años, dice, en la tierra, y después todo va a ser deshecho acá, la tierra, y va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vamos a vivir eternamente y para siempre junto a nuestro amado Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo, como ya he mencionado anteriormente, da poder y fortaleza. Como dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, poder para ser testigo. Recordemos que al principio pasaron muchas situaciones en donde los discípulos de Jesús aprendieron, y cuando vieron el peligro, Pedro le negó 3 veces. Sin embargo, después Pedro ya no tiene miedo. Cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pedro es el primero en levantarse a testificar de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da el valor para hablarles a otros de Dios. Él es el que da ese poder. Por eso es importante que Él viva en nosotros. Pero ya vimos, ¿cómo lo recibimos? Lo recibimos cuando creemos en Jesucristo, aunque no nos sintamos nada. Pero Él viene a vivir en nosotros, porque Él es fiel. Debemos solamente creer. Entonces dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas y andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo era el que fortalecía a la iglesia de aquel entonces. Él les daba la fuerza, como ya lo he dicho varias veces, para poder vencer. Ahora, la paz que tuvieron las iglesias en ese tiempo fue por un tiempo nomás, porque después comenzó la persecución en contra de los cristianos. Fue una terrible persecución, pero el Espíritu Santo les ayudaba a seguir testificando de Cristo y a seguir confiando aún en los peores momentos. Lo mismo que pasa con nosotros hoy. En los peores momentos está allí el Espíritu Santo, nuestro fiel compañero, nuestro fiel guía, para ayudarnos en los peores momentos. Ahora, ¿se puede hacer algo malo en contra del Espíritu Santo, de esta maravillosa y hermosa persona? Sí, se puede. ¿Qué se puede hacer? Aquí tenemos en esta predicación, dice, duros de servicio e incircuncisos de corazón. Se le está hablando aquí al pueblo judío. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Resistir. ¿Qué significa según el diccionario? Según el diccionario, pararse en un lugar allí y no moverse. Ahí quedarse. Es como así, como cuando de repente vemos algún video de un burrito, de una mulita, que ya no quiere seguir caminando y se queda ahí y nadie lo mueve de ahí. Bueno, el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, Dios les habló muchas veces por el Espíritu Santo. Y ellos dicen que lo resistían. ¿Cómo lo resistían? No les creían, porque si ellos estaban haciendo lo malo y iba el profeta y les hablaba que se arrepintieran, que estaban en pecado, que debían cambiar, a ellos no les gustaba y los mataban. ¿Por qué? Porque los profetas no les hablaban lo que ellos querían, no les decían, bueno, ustedes van a prosperar, el próximo año van a tener 2 autos, van a ser jefes en su trabajo, les van a subir el sueldo, y en cambio de eso el profeta les decía, arrepiéntanse porque viene juicio. Y a ellos no les gustaba, entonces los mataban a los profetas. Y de hecho cuando vino Jesús, a Jesús lo entregaron para ser muerto. Ellos no lo podían matar, pero lo entregaron a las autoridades romanas para que lo mataran, lo crucificaran. Ellos lo entregaron, porque si ellos no lo hubiesen querido entregar, nunca le habrían dado muerte a Jesús. Pero ellos también resistieron a Jesús y no quisieron creer en él. Pero gracias a eso, Dios envió la promesa también para nosotros, nos dio a nosotros la oportunidad de creer también en Jesucristo para que podamos alcanzar la vida eterna. Hoy día muchos del pueblo de Israel no creen en el Mesías, pero hay algunos que sí creen.
Dice, otra cosa más que se le puede hacer al Espíritu Santo, otro daño más que se le puede, por decirlo de alguna forma, que se le puede hacer al Espíritu Santo, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención, que mencionaba anteriormente. Él es el sello, Él nos pone el sello de que somos hijos de Dios. Contristar es producir llanto amargo, dolor profundo en alguien. Por eso vemos que una persona tiene sentimientos. Ahora, ¿cuándo se produce este dolor profundo? Cuando Él nos llama al arrepentimiento, a cambiar algo que hay en nosotros, a no actuar de una forma incorrecta, de algo que no, a dejar algo que no le agrada a Dios. Cuando Él nos llama, por ejemplo, a orar, a buscar a Dios, a leer la Biblia, vez y tras vez, y a veces pasan los días y nosotros no oramos, pasan los días y nosotros no leemos la Biblia, ni siquiera nos acordamos de Dios. Entonces es tanta esa desobediencia que a Él le producía tristeza. Es como cuando un papá o una mamá ve a su hijo y le dice, hijo, no haga esto, hija, no haga lo otro. Y el hijo sigue en la misma y sigue peor y sigue, y así hasta que al final es tanto el dolor que le causa el papá, que le causa la mamá, que llora con tristeza, no con rabia, sino con tristeza por la desobediencia de ese hijo. Así muchas veces con nosotros el Espíritu Santo, cuando nos llama a arrepentimiento, nos llama a orar, a buscar de Dios y nosotros no lo hacemos, eh, le contristamos, dice, le entristecemos, le producimos un dolor profundo a Él, porque Él vive en nosotros, es templo, somos templo de Él. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un templo? ¿Qué es lo que se hacía antiguamente en el templo? Se adoraba a Dios, se buscaba la presencia de Dios, se estudiaba la Biblia. El Antiguo Testamento se estudiaba en el templo. Y allí se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como templo del Espíritu Santo, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios, orar, leer la Biblia, alabar a Dios, porque somos un templo y en un templo tiene que haber búsqueda de Dios, tiene que haber oración, tiene que haber alabanza, tiene que haber estudio de la palabra de Dios. Si no, puede ser cualquier cosa menos templo. Entonces, cuando nosotros no hacemos lo correcto, lo que es agradable a Dios, cuando nosotros no nos acercamos a Dios, no buscamos de Dios, vivimos alejados de Dios, teniendo un título de hijo, pero sin buscar a Dios, producimos esto en el Espíritu Santo, lo contristamos, lo entristecemos. El Espíritu Santo también dice que santifica y renueva. Dice, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, o sea, nosotros seamos ofrenda agradable, santificados por el Espíritu Santo. Es decir, Él nos ayuda a hacer la voluntad de Dios y nos redarguye de pecado, dice. Cuando pecamos, Él nos hace sentir que estamos pecando y que debemos pedir perdón a Dios. Porque la santidad que nosotros tenemos no es por nosotros mismos, sino porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Todos pecamos, pero cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona en el nombre de Jesucristo. Entonces somos salvos por la santidad que tenemos, un regalo. Porque Jesús paga por esos pecados que cometemos nosotros. No es porque nosotros hayamos hecho algo para merecernos esto. No es por eso. Es algo que no merecemos. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros no hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay una palabra también que dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Por el Espíritu Santo de Dios. Cuando creemos en Jesucristo, como decía al principio, viene esta maravillosa persona a vivir en nosotros y es como que somos una guaguita, por eso puse ahí la guaguita. Comenzamos desde chiquitito, desde bien chiquitito, y obviamente una guaguita tiene que alimentarse. ¿Cómo se alimenta la guaguita? Con leche al principio, después ya empieza a comer papilla. Después empieza a comer ya las cositas molidas y de a poco.
Lo mismo nosotros. Tenemos que alimentarnos. ¿Cómo? Con la lectura de la palabra, orando, alabando a Dios, congregándonos en el templo. De esa forma vamos alimentándonos. Y ese niñito que al principio era un bebé, va creciendo. Va creciendo porque va buscando, se va alimentando. Si un niñito no se alimenta, no crece, porque queda chiquitito. Queda chiquitito, entonces de nosotros depende. Porque ahora, gracias a la misericordia de Dios, por lo menos en nuestro país, en los países de América Latina en general, en gran parte de Europa, en Australia y en parte de África y de Asia, tenemos palabra de Dios a nuestro alcance, tenemos Biblia a nuestro alcance. Antiguamente las Biblias solamente era para un grupo privilegiado y los demás tenían que contentarse con lo que escuchaban. Ahora, gracias a Dios, podemos leer esa Biblia, podemos leer la palabra, no necesitamos de grandes ser grandes teólogos para conocer la Biblia. Basta con que la leamos todos los días un poquito, aunque sea un versículo, basta con eso, a nuestra medida. Si todos los días las vamos leyendo, nos vamos a ir alimentando. Y así vamos a ir creciendo porque vamos a ir aprendiendo. Porque la Biblia nos muestra de Dios, nos da a conocer a Dios. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesucristo. La palabra de Dios da testimonio, nos muestra a Jesucristo. Y nos dice cómo era Él, qué es lo que le agrada a Él, para que nosotros lo podamos hacer. Él revela, como tenemos aquí en Lucas, que relata la historia de un ancianito, Simeón, dice que Dios le reveló que él no vería la muerte hasta que no viera al Mesías. Y él lo esperó ya, y fue ahí cuando en la presentación del Señor, él fue junto a la profetisa Ana, fueron a ver al Mesías. Claro, el Espíritu Santo nos muestra lo que está por venir, nos muestra también, nos puede mostrar lo que es las personas, lo que sucede a nuestro alrededor. Más adelante vamos a ir viendo ya otras cosas que puede hacer. El Espíritu Santo es el que da los dones, el que da los ministerios, Él es el que hace toda esa obra. Y además nos da palabras. ¿Cómo? ¿De qué forma? Dice, en Marcos hay una promesa, dice, pero cuando trajeren para entregaros, se refiere en el tiempo de la persecución. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablamos, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es decir, cuando nos llevan ante las autoridades para rendir cuenta de la fe que hay en nosotros, en el tiempo, esto es en el tiempo de la persecución, ¿sí? Dice, no piensen, no hagan un discurso, no escriban un discurso, porque yo les voy a dar la palabra que ustedes necesiten hablar. Ahora, dice, el Espíritu Santo pondrá palabras en ustedes, pero para eso necesitamos haber leído la Biblia. Para quien lo recuerde y nos traiga a nuestra mente qué palabras debemos decir. Por eso es importante estar en oración, siempre leyendo la Biblia, para poder ir sabiendo y para que en el llegado momento el Señor ponga esas palabras que nosotros antes hemos leído y hemos adquirido para dar cuenta de la fe que hay en nosotros en el tiempo de la persecución. Ahora, algo absolutamente importante, el Espíritu Santo guía a la iglesia, como tenemos en el libro de Juan 14, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos va a guiar, dice aquí. Y tenemos aquí una situación que ocurrió con Bernabé y Saulo, cuando dice que ellos estaban orando y ayunando, los discípulos allí, los que estaban reunidos en la iglesia que se había formado. Y dice, el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he mandado. Y ellos dice que les impusieron las manos y los mandaron porque Dios los mandó como misioneros a levantar iglesias a los dos. Fueron juntos. También dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, esta maravillosa persona, de la que hemos estado hablando, es el que nos guía
a nosotros, a cada uno de nosotros como cristianos. Nos enseña de la Biblia, de la palabra, vamos a ver más adelante, que Él es el que nos revela la palabra, el que nos ayuda a comprender, porque a veces leemos una y otra vez los versículos bíblicos y no sabemos qué significa. Pero de pronto así como que ¡pum!, algo se nos ilumina y entendemos. Es el Espíritu Santo el que nos está haciendo entender la palabra. Y también nos muestra, como aquí veíamos, y dice lo que está por venir. Él nos dice qué decisiones tomar si nos dejamos guiar por Él. Y también a la iglesia el Espíritu Santo la guía. Vemos a través de la palabra, bueno, aquí no hay tiempo para poner toda la obra que hace, pero es el Espíritu Santo el que pone a los que van al frente. Como en este caso escogió a estos dos hombres, el Espíritu Santo es el que escoge quienes van a ir al frente de la obra en cada iglesia, en qué se va a desarrollar cada uno de los miembros. Él es el que dota a cada uno, capacita a cada uno y le da las habilidades, le da los talentos, le da el conocimiento y todo lo que necesiten para desarrollar la obra de Dios. Eso lo vemos, está todo en la palabra, y ahí más adelante lo vamos a ir viendo. Pero es tan importante esta hermosa persona del Espíritu Santo, que Él es el que dirige todo el trabajo de la iglesia aquí en la tierra y dirige también nuestro caminar hacia la patria celestial, porque esa es nuestra meta. Nosotros lo que necesitamos es alcanzar a llegar a la vida eterna, a la patria celestial. Dice que aquí somos peregrinos, buscamos algo que es eterno, que es la vida eterna junto a nuestro Salvador Jesucristo. También tenemos que Él transporta, por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando Jesús dice que se bautizó, dice que fue transportado por el Espíritu Santo al desierto. Y allí en el desierto fue tentado por el diablo. Es decir, Jesús estaba en un lugar y apareció en otra parte. Lo mismo en el caso de Felipe y el eunuco. Cuando Felipe estaba a bautizar a Dios lo mandó, dice que por medio el Espíritu Santo le habló que fuera a un lugar y allí se encontró con un hombre que era un eunuco que iba viajando y él le predicó, el eunuco se convirtió, se bautizó y cuando este hombre subió del agua, Felipe desapareció porque el Espíritu Santo lo transportó a otra ciudad a predicar, la teletransportación. Además de esto, el Espíritu Santo dice que da señales, amor y gozo. Son muchas las cosas que hace por nosotros, son muchísimas. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado a los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, el Espíritu Santo es el que hace los milagros, las sanidades. En el Antiguo Testamento vemos muchas sanidades, muchos milagros que Dios hacía y ahora también los podemos ver en nuestro tiempo. Por lo menos yo sí lo he visto y lo sigo viendo. Las obras que Dios hace, las sanidades que Dios hace, las respuestas que Dios da y las hace por medio de su Espíritu Santo, como dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él es el que puede hacer todas las cosas posibles. Dice también en Romanos, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, el amor de Dios, Dios derrama amor para que amemos a otros por medio de su Santo Espíritu. Y qué importante es esta hermosa persona de la Trinidad. Y para finalizar, vamos a recordar esta promesa que dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, quien da los sueños del Espíritu Santo. Y vuestros jóvenes verán visiones, quien da las visiones del Espíritu Santo. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Es decir, como dije al principio, al comienzo en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas. Pero en este tiempo, después de la venida de Jesucristo, el Espíritu Santo está para todo el que cree en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos muestra lo que está por venir,
nos guía a tomar las mejores decisiones, nos da fuerzas para seguir adelante, nos consuela, nos ayuda, nos anima, nos da respuesta cuando nosotros necesitamos, hace a través de nosotros milagros, nos ayuda a predicar de Cristo, nos da victoria en las peores luchas que podamos tener, nos afirma en el camino del Señor, nos afirma en la fe, nos ayuda a no dudar de Dios. El Espíritu Santo es que el que nos da las mayores victorias, el que nos va a guiar, como dice la palabra, aún más allá de la muerte. Es Él el que nos va a llevar a alcanzar la vida eterna. Y aún nosotros, si sabemos del rapto de la iglesia, si estamos vivos para ese momento, va a ser el Espíritu Santo el que nos va a llevar hasta la presencia de nuestro amado Salvador Jesucristo para vivir eternamente con Él. Entonces, esta maravillosa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, es importantísimo. Recordemos, ya Él no está fuera de nosotros, sino que Él vive en nosotros y nos ayuda y nos va a ayudar en todo lo que nosotros necesitemos. Por eso es que importante es que nosotros, como templo del Espíritu Santo, nosotros siempre estemos cultivando, haciendo cultos personales, digamos, con el Señor. Ahora en la pandemia el Señor nos enseñó a muchos de nosotros que no practicábamos eso, nos enseñó porque al quedarnos en la casa y no podemos congregar, tuvimos que cada uno de nosotros tener su propio culto en su casa. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Está bien ir a la iglesia a congregarse, es un mandato del Señor, sí hay que hacerlo. Pero también nosotros en nuestro hogar no tenemos que olvidarnos de Dios, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que hablar a otros de Dios y tenemos que practicar lo que vamos leyendo cada día y además irle pidiendo al Señor la fuerza para poder vencer. Entonces no hay que tenerle miedo al Espíritu Santo, hay que amarlo, hay que obedecerle y cada día hay que estar en este culto, en esta cercanía con Dios, buscando de Dios, para que el Espíritu Santo que vive en nosotros no se entristezca, sino que realmente seamos ese templo que cultiva la alabanza, la oración, el servicio a Dios. Aunque no estemos en la iglesia, pero en nuestra casa, en el camino, donde vayamos, podemos ir hablando con Dios, podemos irle alabando, podemos ir conversando, ir dando las gracias y poner todo en las manos de nuestro Dios, que Él está dispuesto a ayudarnos por medio de su Santo Espíritu. Que Dios le bendiga mucho y espero que esto haya sido de bendición para su vida.